Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y estamos pues frente a una nueva enseñanza en este canal. Y hoy quiero hablarles un poco, hermanos, acerca de cómo puede el cristiano vencer la depresión. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esta realidad. En este tiempo he venido pues escuchando, ¿verdad?, testimonio de algunos hermanos pues en la fe, y es indudable que en este momento muchos cristianos están padeciendo de depresión, muchos cristianos están siendo pues afectados con este mal, con esta situación que pues realmente es bastante preocupante. Ahora, quiero aclarar en primer lugar que sufrir de depresión o padecer de depresión no es un pecado, no es un pecado. El sufrir de depresión no te hace, no te excluye de la gracia, ni tampoco te hace un cristiano imperfecto, ni nada de estas cosas. Realmente todos los cristianos en algún momento hemos padecido de depresión. Vamos a ver ahorita a través de las mismas escrituras, dentro de la misma Biblia, hemos podido ver hombres de Dios que han padecido también de depresión. Entonces, ¿en dónde está el tema o en dónde está la situación que queremos atacar en este momento? Y es que ciertamente sí, todo cristiano puede padecer en algún momento de depresión. Lo que sí la palabra de Dios nos da es no quedarnos en la depresión. Y es por eso que la palabra del Señor nos va a ayudar, nos va a alentar a no quedarnos en la depresión. Es decir, caer en depresión o sufrir de depresión no es pecado. Todos en algún momento, yo creo que frente a esto no hay nadie que pueda decir a mí no me ha pasado. Todos en algún momento hemos sufrido de depresión, pero los cristianos, el Señor ha dispuesto en su palabra herramientas, cosas que el cristiano tiene que hacer para no quedarse en la depresión. Y esto es lo que vamos a tratar en este video. Pero antes quiero hablar un poco, explicar, ¿verdad? Usted sabe que yo soy un enamorado de las definiciones, y también quiero darles en este momento la definición de esta palabra depresión. ¿Qué significa estar deprimido? Porque a veces decimos estoy deprimido y a veces no lo es, a veces simplemente es otra cosa o puede ser tristeza, pero la depresión, como realmente lo explica su definición, sería esto: depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminuciones de las funciones psíquicas. Eso es depresión. Depresión es entrar en un cuadro de profunda tristeza, de profundo desánimo, donde perdemos la perspectiva hacia el futuro. La mayoría de las veces, cuando ya la depresión se vuelve algo bastante radical, también se pierde el interés por la vida, por vivir, y es indudable que allí, cuando una persona ya está manifestando estos síntomas, ya podemos hablar de que esta persona está en un cuadro o en un estado de depresión. Ahora, también es bueno aclarar que la depresión no es algo que tiene que ver solamente con la fe cristiana y que el cristiano no lo padece. No, esto más que todo tiene que ver con algo humano, como somos carne, somos cuerpos, somos seres humanos. Finalmente, todos estamos propensos a sufrir de depresión en algún momento de la vida. Pero hoy en este canal, siendo un canal pues cristiano, nos vamos a abocar a hablar de cómo el cristiano puede vencer la depresión. Pero también estos consejos que voy a compartir en unos minutos
también aplican para una persona que a lo mejor no es creyente todavía y está sufriendo de esta enfermedad, de este trastorno, de esta situación. Pues yo quiero decirte que también en la palabra de Dios hay consuelo también para el abatido, hay consuelo para aquel que a lo mejor no es cristiano y está pasando por una situación de depresión. Pues bueno, usted tiene que hacer algo que ya nosotros los cristianos ya hemos realizado, y es entregar su vida a Jesucristo para que Él sea Señor y dueño de su vida. Y ciertamente no significa que porque ahora es cristiano la depresión pues ya es un tema del pasado. Pues obviamente que no, pero si va a tener estas herramientas bíblicas, estas herramientas del Señor, para que también usted pueda vencer la depresión. Así que, hermanos, otra cosa que también quiero hablarles acerca de la depresión son las causas que producen la depresión. Fíjense que es bastante interesante porque la depresión viene por muchas razones, no viene por una sola razón. Tenemos varias causas de la depresión. Tenemos en primer lugar causa espiritual, ¿sí? Causa espiritual. Hay personas que sufren de depresión por problemas espirituales. Puede ser por un pecado oculto, puede ser como una consecuencia de algún pecado que cometió, de alguna mala decisión en el contexto espiritual que esta persona tomó, y esto lleva pues a esa depresión, pero por causa espiritual. También puede venir esto porque sencillamente, bueno, la persona, fíjate, en mi caso en particular, ¿verdad? A veces sí he estado muy deprimido porque a lo mejor, bueno, no, el haberme separado de la congregación, de la iglesia que nosotros pues veníamos o teníamos en Venezuela, pues sí, me deprime en algún momento no poder adorar con esos hermanos pues en DILC, en Venezuela, como lo hacíamos antes. Sí, esto también produce depresión de momento, ¿verdad? Otra de las causas de la depresión entendemos que puede ser lo social, y bueno, creo que muchos jóvenes, muchos adolescentes, de hecho muchas personas, inclusive adultos, sufren depresión por causa social, presión de grupo, el tratar de caerle bien a todo el mundo, el tratar de integrarte en un grupo, a pesar de que ese grupo a lo mejor no es un grupo que te representa muy bien, pero es eso, ¿no? Eso que vemos el día de hoy, mucha presión social, mucho que tienes que ser así, mucho estereotipo inclusive que se van creando en este mundo y nos obligan a que sí o sí tenemos que estar allí, tenemos que formar parte de eso. Eso también trae como consecuencia muchas veces depresión. Depresión familiar, que hablar de esto, ¿verdad? Depresión familiar, creo que de alguna manera lo que hemos tenido que salir de Venezuela por la situación de Venezuela y que hoy estamos pues en otro país, nos encontramos separados de nuestros familiares, definitivamente sí trae mucha depresión, cuando por lo menos en mi caso, a pesar de que Dios me ha bendecido y tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos conmigo acá en Argentina, pero bueno, a veces pienso en mis hermanos están en otro país y sí, a veces deprime porque necesitas a veces tener a tus hermanos cerca de ti, el pensar que nunca nos habíamos separado, sino hasta este momento por causa de estas migraciones forzosas que cada uno tuvimos que vivir, pues sí, también produce mucha depresión. Y esta parte de la familia puede abarcar inclusive los amigos, ¿verdad? Los amigos con los cuales uno creció, uno se formó en Venezuela y bueno, hoy están prácticamente cada uno en otros países y bueno, y es difícil, ¿no? Es difícil porque muchas veces tratas de integrarte en un nuevo país con nuevos amigos y no está mal, está bien hacerlo, pero siempre está esto, ¿no? Está el sentirte desconectado de tu familia, hablando hermanos, primos, sobrinos, amigos de la infancia, pues también produce depresión. Otra de las causas laborales, mucha presión en el trabajo, produce depresión. Causas económicos, también es algo que
En algún momento pues todos también lo hemos vivido, el quedarse sin trabajo, el no tener los recursos para salir adelante con la familia, el no tener los recursos de pronto para suplir necesidades básicas que uno puede tener. Eso también a veces pues es causa de depresión. Así que estas son más o menos las causas que pude enumerar. Obviamente son muchas más, no tenemos duda de ello, pero bueno, las principales causas de la depresión: lo espiritual, lo social, lo familiar, el contexto laboral, el contexto económico, entre otros. Ahora sí, hermanos, habiendo explicado un poquito esto, quería realmente que nos empapáramos, ¿no? Realmente en este tema y saber qué es la depresión. Ya lo pudimos ver, es un estado ánimo, pues es un estado anímico, pues donde ya bajamos la guardia, tiramos nos echamos al abandono. Y sí, estas cosas el cristiano las padece. El cristiano más santo, el cristiano más nuevo, el cristiano más viejo en la fe, no importa. La depresión es una realidad que también lo puede vivir cualquier cristiano, pero podemos vencerlo. Aleluya. Y lo importante es esto es lo que vamos a aprender en este momento: cómo vencer la depresión, cómo el cristiano, el Hijo de Dios, puede vencer la depresión, porque no se trata de que no va a venir la depresión. Vuelvo y reitero, todos en algún momento hemos sufrido y vamos a sufrir de depresión, pero debemos vencerlo. El cristiano no puede quedarse en la depresión. Eso sí, no. Cristiano verdadero no puede darse el lujo de terminar atrapado por un cuadro de depresión que lo puede llevar a situaciones pues de un desenlace bastante fatal, y no es esa la voluntad de Dios. Así que, ¿qué les parece? Entre los personajes, hay muchos personajes en la Biblia que han tenido pues cuadros de depresión. Tenemos Job, Elías, tenemos inclusive hasta el mismo Señor Jesucristo en aquella noche en Getsemaní. Como bien ustedes lo saben, Jesús dice unas palabras realmente fuertes: mi alma está triste hasta la muerte. Wow, estas son palabras que lo recogemos de la boca del mismo Señor Jesucristo en aquella noche en Getsemaní. Es decir, si Cristo en la carne padeció o sintió esta depresión en aquella noche, no podemos pensar que nosotros somos distintos. Todo cristiano en algún momento puede padecer de depresión, pero hay que vencerlo. Hay que vencerlo, hermano. Hay que vencer la depresión para poder seguir adelante. Y la palabra de Dios, que nunca nos falta, que nunca va a quedar sin herramienta para todo lo que el creyente necesita, nos va a dar lo que necesitamos para vencer la depresión. Y quiero hablar de Elías. Me pareció bastante importante hablar de Elías. Creo que entre todos los personajes que han pasado o han sufrido de depresión dentro de las escrituras, Elías es un ejemplo bastante llamativo de esa depresión, de ese estado anímico bajo que en algún momento vivió este profeta, pero que lo pudo vencer. Y por eso nos quedamos con esta historia de Elías, porque Elías no solamente sufrió la depresión, sino que lo venció. Y bueno, todos conocen la historia. Luego este profeta sencillamente iba caminando y los caballos del Señor pasaron y se lo llevaron, y Elías está en la gloria gozándose con el Señor en este momento. Les invito para ver la historia de Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Este es el libro o aquí el capítulo que vamos a estar utilizando. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Lo pongo un poco en contexto de todo lo que sucede, y esto también nos permite hablar un poco acerca de cómo Elías entró en esa depresión, porque no fue algo paulatino lo de Elías, sino que fue algo así, de momento le entró esta depresión a Elías, como bien nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El contexto es, como bien ustedes saben, Elías fue un profeta que se opuso fervientemente, ¿verdad?, a la apostasía, a la idolatría
que estaba encabezando el rey Acab, juntamente con su esposa Jezabel, una mujer extranjera que Acab se había casado con ella, y que esa mujer había infectado toda Israel con la adoración al profeta Baal. En su momento, cuando usted lee el capítulo 18, usted va a ver una tremenda victoria de Elías. Elías convoca a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y Elías pues prácticamente increpa al pueblo, le dice al pueblo: mira, pónganse de acuerdo, si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, pues síganlo. Y ahí empieza toda una situación en donde se levantan unos altares, y la condición era que el Dios que existe, o el Dios verdadero, iba a hacer descender fuego del cielo para quemar esos holocaustos. Bueno, como todos ustedes saben, perdón, ahí estaban los profetas de Baal desde la mañana hasta el mediodía, y Baal nunca respondió. Ahí en ese momento viene Elías, mire hermanos, con todo el ánimo, con toda la fuerza, y Elías hace una tremenda oración al Señor, y obviamente inmediatamente Elías termina de orar, fuego descendió del cielo, se quema todo el holocausto, quema el agua que inclusive había mandado colocarle al holocausto, a la ofrenda Elías, y allí Elías procede a degollar a los 450 profetas de Baal. Y ahí Elías, podemos decir que fue un día de victoria, porque Elías venció la idolatría, Elías venció la apostasía, Elías venció la mentira en ese momento. Pero en el capítulo 19, que es lo que le voy a leer en este momento, versículo 1 al 4, Jezabel, esta mujer perversa, maligna, que realmente simboliza el mismo Satanás, esta mujer, ¿verdad? Jezabel no estaba en el escenario cuando sucedió todo esto. Le hacen saber a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a los 450 profetas de ella. Y allí en ese momento Jezabel le manda una noticia a Elías, y aunque ustedes no lo crean, esa noticia que mandó Jezabel a Elías es lo que hace que Elías entre en ese cuadro de depresión. Le voy a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 5a, hasta la primera parte del versículo 5. La palabra de Dios dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, fíjese que como acá ya el temor asalta al profeta, y no solamente el temor, sino que ya entra Elías en este cuadro o en ese estado de depresión. Ya Elías está deseando morirse. Dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5a, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y acá podemos ver en esta historia perfectamente síntomas de la depresión de Elías. Primero, Elías venía de una victoria. Fíjense qué interesante cómo la depresión no necesariamente es algo que viene de manera paulatina. No, la depresión no puede asaltar de manera inmediata. Una noticia, algo que escuchamos puede llevarnos a un estado de depresión, pero de manera así, inmediata, amados hermanos. Fue el caso de Elías. Elías venía de tremenda victoria.
Y Elías, me imagino que su ánimo estaba bastante alto en ese momento, pero le llega la noticia de Jezabel, que Jezabel dijo, mira, definitivamente si yo mañana a esta hora no te mato a ti como mataste a mis profetas, pues definitivamente me quito el nombre, como se dice en Venezuela, ¿no? Y cuando Elías escuchó esa noticia, fíjense que la Biblia dice que escuchó esa amenaza de Jezabel y se fue huyendo. Llega un momento donde deja inclusive a sus criados, a sus siervos y se fue, empezó a querer estar solo. Eso es un síntoma de la depresión, buscar soledad. Cuando ya la persona está en ese estado de depresión, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere estar entre los hermanos y empieza toda una situación de buscar estar solo. Lo le pasa a Elías deja a los criados y se va solo. Pero no solamente podemos ver eso, sino que dice el versículo 4, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y mire lo que dice el texto, deseaba morirse. Y miren qué interesante la depresión de Elías, porque precisamente Elías huye porque una persona le dijo que lo iba a matar. Qué interesante, ¿no? Una persona le dijo que lo iba a matar. Es la razón que lo lleva a huir y a entrar en ese cuadro de depresión. Pero ahora resulta que estando ya Elías en ese cuadro de depresión, Elías desea morirse. Ahora es un deseo que él tiene de morirse, deseando morirse. Entonces él le pide ahora a Dios, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y el versículo 5 luego dice que ya Elías, habiendo exclamado todo este tipo de expresiones propias de una persona con depresión, se sentó y se acostó a dormir. Se quedó dormido. Y todo esto, hermanos, son síntomas de depresión. Y acá podemos hablarlo si en el contexto de las escrituras que estamos enseñando, Elías estaba en una profunda depresión espiritual. Elías sentía que ya no valía la pena luchar. Elías sentía que ya no valía la pena seguir siendo profeta de Jehová, porque Elías dice, si hice esta victoria, o es lo que su mente estaba tratando de concebir, si vengo de esta tremenda victoria y ahora resulta que esta victoria no tuvo ningún efecto, pues eso también desanimó a Elías. Elías a lo mejor hubiese querido escuchar que Jezabel, cuando escuchó que Elías mató a su profeta, se fue corriendo, se fue huyendo y dijo que ya va a abandonar Israel. A lo mejor Elías estaba esperando escuchar algo similar, pero Elías escuchó todo lo contrario. Más bien escuchó que Jezabel le dijo, te voy a matar también. Y eso llevó al profeta a este cuadro de depresión. Y yo creo, hermanos, hasta este momento, creo que todos nosotros hemos pasado por una situación similar a la que le está sucediendo a este profeta. Una noticia que uno escuche te puede llevar a un estado de depresión. Y yo creo que de alguna manera para este tiempo, cada día escuchamos una noticia peor que la otra. Cada día escuchamos una mala noticia. Que hablar de aquellos que estando pues fuera de Venezuela han recibido la terrible noticia del fallecimiento de un ser querido, de su papá, de su mamá, de un hermano, de un tío o de un amigo cercano, porque la verdad es que cuando uno está fuera de su país, cualquier noticia que sucede adentro de ese país pues te impacta de una manera muy fuerte, que a lo mejor no te impactaría de la misma manera si estuvieses adentro del país. Y yo sé que eso también ha producido depresión en muchos hermanos cristianos que están fuera de Venezuela o están fuera de su país natal y han tenido que recibir noticias similares a esto. Pero cuando también permitimos que la depresión avance, que es lo que también le está sucediendo acá al profeta Elías, resulta que llega algo bastante peligroso, y es el pensamiento suicida, y es el pensamiento de que me quiero morir, no quiero seguir más, y bueno, muchas personas he escuchado pues unas que otras noticias
a través de estos años, personas que de pronto están en un país nuevo y estaban con todas las ganas de trabajar, de salir adelante, pero llega un momento, bien sea que estuvieron buscando trabajo y pasaron 2 meses, no encontraron trabajo y eso los metió, los llevó a entrar en un estado de depresión y simplemente bajaron los brazos, ahora están acostados en un mueble, hay necesidades en la casa, no quieren levantarse como ese padre que salga adelante. Hermanos, todas estas cosas pasan y todas estas cosas están pasando. Pero lo peligroso acá, como les estoy resaltando, es ese pensamiento suicida. Es ese deseo de me quiero morir. Y muchos, fíjense que en el caso de Elías más bien le pedía a Dios que lo pudiese matar. Elías le decía, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, quítame la vida. Elías, por lo menos, deseando morirse, él le pedía a Dios que lo matara. Pero sí sabemos que un estado de depresión, que le demos lugar, que le demos asentamiento, puede llevar inclusive a muchos creyentes al suicidio. Ahora, quiero aclarar esto de manera teológica antes de seguir con el tema. Hermanos, cuando la Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás, categóricamente el Señor está prohibiendo no solamente que nosotros le quitemos la vida a otra persona, sino aún quitarnos nuestra propia vida. Porque yo sé que hay corrientes denominacionales por allí que a lo mejor andan diciendo que si un cristiano comete suicidio, aún así va a ser salvo. Hermanos, no creamos a esa mentira. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro, pero ni siquiera nosotros mismos nos podemos quitar la vida, porque la vida no es nuestra, la vida le pertenece a Dios y Él nos la prestó. Y atentar contra esa vida, aunque sea la misma vida tuya, se constituye en pecado. Es decir, un suicida cristiano va a terminar en la condenación, o porque si llegó a ese punto, ciertamente pecó deliberadamente contra un mandamiento directo del Señor, que es no matarás. Así que quise hacer este paréntesis, ¿no?, para explicar esto. Así que acá podemos ver lo peligroso que es darle lugar a la depresión, que nos pueda llevar inclusive a pensamientos suicidas. Y entonces, hermanos, era esto que estaba viviendo Elías. Pero el versículo 5 también nos termina diciendo que llegó un momento ahí debajo de ese enebro, se acostó a dormir, se quedó dormido, inactividad. Entonces, si nos toca resumir un poco los síntomas de depresión que pudimos ver en este profeta, primero lo asaltó el temor. Imagínense ustedes, hermanos, Elías venía de matar 400 hombres, más de 400 hombres profetas falsos. Elías los degolló a toditos, y ahora resulta que Elías le asalta el temor por la voz de una reina que dijo que lo va a matar. Entonces el temor. Luego vemos a Elías buscando soledad, dejó a los criados y se fue solo por todo el desierto. Pero luego vemos a Elías deseando morirse, ya no quiere vivir más, no quería vivir un día más Elías. Y por último vemos que el profeta, uno de los profetas más activos que encontramos en toda la escritura, de hecho, la vida del profeta Elías es una vida tan activa que pocos capítulos nos dan una cantidad de sucesos de Elías de una manera increíble, porque Elías no tiene un libro para él, no tiene un libro. Elías, la vida de Elías, de este profeta, abarca unos 4 capítulos y unos pocos capítulos también del segundo libro de los Reyes. Pero era una vida muy activa la de este profeta. Ahora vemos a este profeta quedándose dormido. Así que son los síntomas de la depresión, por lo menos, hablo un poquito clasificando en la vida de un cristiano. Y si nosotros estamos padeciendo esto o estamos ya asociando estos síntomas, hermanos,
hay que hacer algo. Hay que hacer algo pronto. Y la solución la encontramos en las Escrituras. Amén. Y es por eso que alabamos al Señor, porque en su palabra el Señor siempre nos va a dar la solución. Siempre nos va a dar el Señor la solución en su palabra para cualquier tipo de problemas que pueda tener el creyente. Pero vamos a ver ahora, que es la parte positiva, la parte que de verdad, hermanos, me gustaría, si ha llegado hasta este punto en este video, busque lápiz, busque su computadora, su celular, no sé, y anote cómo Dios sacó a Elías de su depresión. Y esta es la palabra más importante. Cómo Dios sacó a Elías de su depresión. Yo sé que el día de hoy la persona que no es creyente, la persona que no es cristiana, a lo mejor cuando está en ese estado de depresión, buscan psicólogos, buscan especialistas en esta materia. Yo no discrimino, está bien, cada quien lo puede hacer, pero el cristiano, aleluya, el Hijo de Dios tiene solución en la palabra de Dios. Así que, amado hermano, si usted de pronto está viviendo un estado de depresión o está pasando por un estado de depresión, puede ser leve, puede ser que por ahora solamente está asaltado por el temor, por la desesperanza, o puede ser grave, puede ser que no solamente está asaltado por el temor, por la desesperanza, sino aún también ha concebido pensamientos suicidas. Pues no importa, así sea el nivel leve o el nivel grave, la solución está en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La solución está en la Biblia. Y ahí vamos a ver cómo Dios sacó a Elías de su depresión. En primer lugar, cuando Elías está en ese cuadro, ¿qué hace Dios? Vamos a ver que lo primero que hace Dios, hermanos, Dios lo alimentó con su comida. Aleluya. Fue lo primero que hizo Dios. Cuando Elías entra en este cuadro, miren lo que vamos a leer acá ahorita en el versículo, sigo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 5b. Es decir, ahora vamos a leer la segunda parte del texto, la segunda parte del texto 5 hasta el versículo 8. Así que vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5b hasta el 8. Vamos a ver qué hace el Señor, cómo interviene el Señor cuando ve que Elías, su profeta, está en ese estado depresivo. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Sigo leyendo, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Escuchen esto. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué interesante todo lo que acabamos de leer. ¿Cómo atacó Dios la depresión de Elías? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo intervino Dios para sacar a este profeta de ese estado? Fíjese que lo primero que el Señor hace, el Señor lo alimentó con su comida. ¿Y por qué hago la especificación de que lo alimentó con su comida? Porque envió un ángel. 2 veces vemos que llega el ángel y llega un ángel y el ángel trae un alimento particular que viene del ángel. No le dijo: ve al abasto, ve al kiosco y compra tal comida. No, esta comida tenía o venía de lo divino. Esta comida venía de lo alto. Esta era la comida de Dios para su profeta. Y ahora, cuando usted escucha que lo primero que hizo Dios para sacar a Elías de su depresión fue que lo alimentó con su comida, con su alimento celestial, ¿qué le pone a pensar eso a usted? Sí, la palabra de Dios, hermanos.
es lo primero que Dios nos va a recetar o le va a recetar a cualquier cristiano. Eso lo digo por experiencia, Se lo digo, hermanos, de verdad, por experiencia personal. Cuando he estado en alguna depresión, como le digo, no ha sido para nosotros nada fácil el haber tenido que dejar a Venezuela. Ya han pasado 3 años de que estamos en otro país que nos ha recibido demasiado bien. Nos ha ido bastante bien, gracias al Señor y para su gloria. Estamos bien, pero hay momentos de nostalgia. Hay momentos de tristeza y también hay momentos de depresión, sí, porque Venezuela o los hermanos en Venezuela siguen todavía adentro de nosotros y de verdad no lo podemos sacar y tampoco los queremos sacar de nuestro corazón. Así que no ha sido nada fácil, pero cuando eso ha sucedido, ha sido la palabra de Dios. Ha sido la palabra de Dios, hermanos. Es decir, la primera receta que Dios utiliza para sacar al profeta de su depresión, la palabra, el alimento espiritual. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por estas depresiones, cuando estamos pasando por este cuadro, le invito, hermanos, abra la Biblia, manténgase leyendo. Yo sé que a veces cuando estamos en estos estados de depresión no tenemos ganas ni de leer, no tenemos ganas de orar. Yo lo sé, yo he pasado por esta estación, pero allí usted tiene que hacer el esfuerzo. Tiene que hacer el esfuerzo. Es como aquel niño o aquel adulto que a lo mejor está en el hospital, está con alguna enfermedad y ahí usted ve a los enfermeros alentándole: tómate la sopita, tómate la medicina, anda, tú puedes, haz un esfuerzo. Así también es, hermanos. Así también es. Haga un esfuerzo, hermano. Abra las escrituras, lea, póngase a leer. De hecho, le puedo decir, lea cualquier libro, cualquiera, no hay un libro específico. Lo importante es que cuando estamos en ese estado depresivo, tenemos que estar alimentándonos con la palabra. Tiene que estar leyendo, hermanos. Hágalo con esfuerzo, porque yo sé que el cuerpo no va a querer, las ganas no van a estar, pero haga un esfuerzo. Lea, hermanos, lea, aliméntese, porque conforme va leyendo, conforme va alimentándose, va a pasar lo que pasó con Elías. Llegó un momento que a la segunda comida o a la segunda oportunidad, Elías volvió a comer. El versículo 7 dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: mira, levántate, come, porque largo camino te resta. Y entonces Elías se levantó, comió y dice que fortalecido con aquella comida, esa comida de Dios, bueno, el profeta caminó 40 días y 40 noches para ir a encontrarse con Dios directamente en el monte de Oreb. Es decir, hermanos, lo primero que tenemos que entender cuando estamos en un estado depresivo, tenemos que acudir a las escrituras. No suelte la palabra, hermano. No suelte la palabra. No deje de congregarse si tiene lugar para congregarse. No deje de orar. Yo sé que, escuchen, yo entiendo, hermanos. Esos son momentos donde la carne no te va a dejar. Los ánimos no van a estar. ¿Entiende? Los ánimos no van a estar. No van a ser los días normales en donde le provoca leer, en donde le provoca ir a la iglesia, donde le provoca orar. No, estos son días atípicos, los días de depresión. No te va a provocar, pero te animo a que hagas un esfuerzo. Te animo, mira, así te leas solamente la epístola de Judas. No importa, lea algo. Así se lea solamente la epístola de Pablo a Filemón. Lea algo, así sea algo chiquito. Lea, porque conforme lee, va a leer un poco más y la palabra de Dios le va a ir fortaleciendo. Así que, ¿cómo sacó Dios a Elías de la depresión? Lo primero que el Señor hizo, lo alimentó con su alimento. Lo segundo que hizo el Señor, lo enfocó nuevamente en su propósito. Lo enfocó nuevamente en su propósito. Lo volvió nuevamente al propósito que Elías se le había olvidado, se le había
ya Elías no estaba pensando en eso. En el versículo 9 vamos a ver que cuando Elías llega allá al monte de Oreb, el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Escuchen, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Sí, Elías, ¿qué haces tú en este lugar? Este no es tu lugar en este momento. Mis planes para ti es que tú tendrías que estar en otro lugar en este momento. ¿Qué haces aquí? Estás fuera de lugar, estás fuera de mi propósito, Elías. Y Elías le responde en el versículo 10, Elías le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese que la percepción de Elías decía, solo quedé yo, solo estoy yo, no hay más nadie. Y a veces cuando estamos en la depresión, también vienen estas ideas a nuestras cabezas, hermanos. Pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo. Pensamos que somos los únicos que perdieron un ser querido. Y empieza ese pensamiento unicista. Soy el único. Soy el único. Solamente a mí me está pasando esto. Y la verdad no es así. No es así. No somos los únicos que tuvimos que salir de Venezuela, hablando un poquito de los hermanos que salieron de Venezuela. No somos los únicos que estamos trabajando duro en otro país para empezar de nuevo, pero tampoco no somos los únicos que han perdido un ser querido, que han perdido un hermano, que han perdido un papá, que han perdido a un amigo cercano. Pero cuando estás en la depresión, llega esa idea, soy el único. Y así estaba Elías. Elías en su mente, Elías decía, soy el único y ahora me están buscando para matarme, soy el último de la especie. Y puede ser que a veces pensamos esto. A mí me ha pasado. Como ustedes bien saben, yo soy un predicador de sana doctrina. Soy un predicador que mi compromiso con el Señor por más de 20 años ha sido predicar las Escrituras. Y a veces uno ve las redes sociales inundadas de falsedades. A veces uno ve las redes sociales inundadas de un montón de pastores predicando mentiras, predicando un montón de cosas que no están en la Biblia, que no son bíblicos, que no tienen aplicación para la iglesia de este tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, sí me deprimo. Me deprimo y a veces me llegan estos pensamientos. ¿Será que soy el único pastor de esa doctrina que existe? Pero no, ya gracias al Señor, luego el Señor me hace entender que no soy el único, gloria a Dios, no soy el único. Y el Señor amplía mi visión. Y el Señor amplía mi visión y empiezo a conocer otros pastores también de sana doctrina. Empiezo a escuchar también en las redes sociales pastores de sana doctrina. Y de verdad que alabo al Señor por la vida de los pastores y predicadores de sana doctrina que todavía quedan en este tiempo. Son muy pocos, pero gloria a Dios todavía quedan. Y eso me hace entender que no estoy solo. Pero Elías pensaba que era el último. Pensaba que ya no, soy el último. No hay otros más como yo. Y ahí el Señor le vuelve a insistir nuevamente a Elías para tratar de enfocarlo nuevamente en sus propósitos. En el versículo 13 nos vuelve a decir, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a preguntar el Señor a Elías, ¿qué haces aquí? Elías, vuelve a tu trabajo, Elías. Me encanta, hermanos, cómo Dios sacó a Elías de su depresión, porque fíjese algo que no hizo el Señor. El Señor no victimizó a Elías. El Señor no le dijo, ay, pobrecito, pobrecito. No, el Señor fue tajante con él. Elías, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? El Señor no se puso a indagar con él, ¿por qué estás depresivo? ¿Qué te está pasando? A ver, cuéntame. No, escuchen, sin ánimo de criticar, esa es la manera que el mundo trata las depresiones. Esa es la manera que los psicólogos, los especialistas para estos temas tratan la depresión. Pero la Biblia no la trata de la misma manera.
Y es por eso que estamos aprendiendo en este video, en este canal, cómo un cristiano puede salir de la depresión. Y fíjese que lo primero que aprendimos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tengamos ganas o no tengamos ganas. Pero lo segundo que aprendimos acá es que tenemos que retomar nuestro propósito. Para salir de la depresión, usted tiene que saber qué es en Cristo Jesús. Y si usted tiene un llamado, tiene un ministerio, está haciendo algo para el Señor, pues tiene que entender a qué lo llamó al Señor. Porque el cuadro de depresión es un cuadro ajeno a lo que verdaderamente el Señor te ha llamado. El Señor no ha llamado a nadie a quedarse dormido, a estar desanimado, a desearse morir. No. Y es lo que hace el Señor con Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Y finalmente cuando el Señor le habla a Elías, hermanos, el Señor le dice, mira Elías, vuelve al trabajo. Vuelve al trabajo. El Señor levanta a Elías, sí. ¿Lo levantó cómo? Lo volvió a meter en su propósito. Elías, tú eres un profeta. Yo te levanté como profeta. Anda, cumple mi voluntad. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Es decir, el Señor lo enfocó nuevamente en su propósito. Pero para cerrar, tercero y último, de cómo Dios sacó a Elías de su depresión, el Señor a lo último le va a hacer saber a Elías, Elías, no estás solo, aleluya. Elías, no eres el último de la especie de los hombres fieles a Dios, no. Elías, no eres el último varón fiel con la palabra de Dios, con las escrituras. No, Elías, no eres el último cristiano del siglo XXI que le gusta o que está dispuesto a tomar el evangelio con cruz. No eres el último, Elías. Y le digo esto porque a veces el enemigo quiere sembrarnos esta idea. Quiere sembrarnos esta idea. No, David, tú eres el único que está viviendo, que está pensando en la santidad. Ya nadie piensa en la santidad. Y uno se deprime, hermano. Y uno se deprime, sí. Se lo digo por experiencia. Y uno se deprime. Y uno piensa que es el único que está remando en contra de la corriente. Y uno se deprime. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, porque ahora el Señor le va a decir a Elías, finalizando yo un poquito los últimos versículos acá, en el versículo 18, en los versículos anteriores, el Señor le dice a Elías, Elías, vuelve a tu trabajo. Anda a ungir a Hazael como rey de Siria. Anda a ungir a Jehú para que sea el próximo rey en Israel. Haz esto, haz aquello. Elías, vuelve al trabajo. Así fue. Así fue que el Señor sacó a Elías de su depresión. Primero, lo alimentó con su palabra, con su alimento espiritual. Segundo, lo volvió al propósito, lo enfocó nuevamente. Mira, tú acá no. Este lugar no es para ti. Yo a ti no te llamé a estar acá. Tienes trabajo, Elías. Vuelve al trabajo. Y qué bueno que el Señor nos hable así. Qué bueno que el Señor, cuando estamos en un cuadro depresivo, cuando estamos en un estado depresivo, el Señor nos hable así. A mí me ha hablado muchas veces el Señor así, no lo dude, ¿eh? Me ha hablado muchas veces así. David, ya, deja la lloradera, ponte a predicar, ponte a compartir la palabra, ponte a enseñar esto, ponte a hacer aquello, ponte a hacer lo otro. Y allí el Señor me ha levantado, hermanos, para su gloria. Y así el Señor me ha levantado. Gracias al Señor, nunca he tenido pensamiento suicida, nunca he llegado a esa depresión a lo mejor más grave. Pero yo sé que hay hermanos que se han llegado hasta este punto. Hay hermanos que a lo mejor se han llegado a ese punto de pensar que ya no vale la pena vivir. Yo quiero decirte, amado hermano, si todavía estás acá en esta tierra, es por una sola y única razón. Es porque Dios tiene todavía contigo algún propósito. Cuando los propósitos de Dios terminen con el cristiano, con su hijo, nos vamos al cielo. Así de fácil. Apenas lo que tenemos que hacer para el Señor terminó, lo que el Señor quiere que hagamos para Él en esta tierra terminó, usted se va a ir, no se preocupe, sin ganas de morirse usted se va a morir, sin ganas de irse usted se va a ir, porque el propósito de Dios habrá terminado con nosotros en esta tierra y pasaremos a la gloria, a gozarnos con el Señor. Es decir, hermanos,
saque de su mente estos pensamientos suicidas. No le dé lugar a ningún pensamiento suicida. Usted tiene que vivir, pero vivir para Cristo. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero el morir viene solo. No tenemos que buscar el morir, viene solo en el momento que Dios quiera y lo permita. Por último, como le digo, el Señor le va a decir a Elías en el versículo 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué aliento recibió Elías? ¿Se acuerdan cómo empezó Elías con su cuadro de depresión? Estoy solo, soy el último, ahora me están buscando para matarme, no quiero que me mate porque si me matan conmigo se muere todo. Era más o menos lo que pensaba Elías. Pero el Señor, alabado sea su nombre. Qué grande es el Dios que servimos, hermanos. Qué grande es el Dios que servimos. Lo que la sabiduría humana no puede solucionar, Dios con su palabra lo puede solucionar. Y el Señor va a curar, así tal cual. El Señor va a sacar definitivamente a Elías de ese cuadro de depresión, diciéndole, mira Elías, 7,000 hombres hay por ahí igual que tú. Gloria a Dios. Yo haré, Elías. Elías, quiero que sepas que tú estás pensando que estás solo, pero quiero decirte que hay 7,000 hombres igual que tú. ¡Wow! Sí. Sí, Elías, no eres el último. Así que levanta el ánimo y más bien ponte a trabajar. Y así Elías fue sacado de su estado de depresión. Así Elías fue sacado de ese estado de desánimo, deseando morirse, deseando no sé qué. Hermanos, y lo próximo que vamos a leer en la vida del profeta Elías, hasta que pase ese torbellino y se lo lleva a la presencia del Señor, ya no tiene nada que ver con la depresión. Ahora es un profeta seguro, es un profeta pero con una valentía, con un denuedo increíble, impecable. Pero si Dios no hubiese intervenido, en la depresión de Elías, probablemente tendríamos registrado el profeta que se suicidó, el profeta que se quitó la vida. Entonces hemos registrado estos cuadros lamentables, pero el Señor intervino y el Señor sacó a Elías de su depresión. Y si el Señor lo hizo con Elías, hermanos, quiero finalizar este video diciéndole que el Señor también te puede sacar de tu depresión. No dejes que la depresión te lleve a la muerte, pero tampoco no dejes que la depresión te quite el gozo de ser un hijo de Dios. Porque todo aquel que verdaderamente es un hijo de Dios es alguien con propósito. Es alguien con trabajo y mucho trabajo acá en la tierra. Así que, amado hermano, amada hermana, vuelva al trabajo. Así de fácil. Vuelva al trabajo, levante el ánimo, levante los brazos. Vuelva al trabajo para su Señor. Levante el brazo, el ánimo y vuelva a ser ese siervo fiel, ese siervo fervoroso, ese siervo predicando la palabra en donde pueda y como pueda. Pero levántese. Levántese y no nos dejemos vencer, hermanos, por el desánimo. Son tiempos difíciles. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Hay muchas cosas que no podemos dominar. Pero lo que sí nosotros sabemos es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No está solo Elías. Fue lo tercero que el Señor le hizo entender a Elías. Elías no está solo. No está solo. ¿Me tienes a mí? Obviamente. Dios está con él. Pero también Elías, ¿cómo levantó Elías saber que también tenía, aunque no los había visto todavía, pero Dios le dijo, están allí 7,000 hermanos más. Gloria a Dios. Y así es, hermanos. Yo sé que en medio de este tiempo de apostasía, pareciera que no hay hermanos en el mundo. Pareciera que conseguir un verdadero creyente, que podamos compartir la palabra de Dios juntos y nutrirnos y alimentarnos espiritualmente de lo maravilloso que es Dios. Pareciera que el día de hoy no hay muchos hermanos así, porque el día de hoy tenemos un evangelio totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, no está solo, yo no estoy solo, seguro,
Hay miles de millones de hermanos que lo único que quieren es a Cristo, al igual que cada uno de nosotros. Hay miles de millones de hermanos que se deleitan en la palabra de Dios, así como me deleito yo, así como se deleita usted. Así que no estamos solos. Pareciera que estamos solos. No estamos solos. Y el Señor nos lo va a ir demostrando poco a poco. El Señor nos lo va a hacer ver poco a poco. Así que, hermanos, para finalizar la enseñanza, les quería leer una breve conclusión que tengo acá. Y dice: aunque los cristianos podemos padecer de depresión, nunca será la voluntad de Dios que nos quedemos en ese estado. Si somos hijos de Dios, Él va a intervenir para sacarnos de la depresión de la misma manera que lo hizo con el profeta Elías. Hermanos, hermanas, dejemos que Dios nos saque de la depresión. Y así cerramos esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación, que haya sido de bendición, pero que también ha sido de aliento para cada uno de nosotros, hermanos. No vivamos esclavizados de la depresión. Vivamos esclavizados y vivamos como siervos de Cristo y de su palabra. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en un próximo video.